Las Fuerzas Armadas del Perú, el manual de la derrota. Este es un capítulo lamentable, pero necesario para hacer del conocimiento de los lectores mis apreciaciones con respecto a las Fuerzas Armadas peruanas. Siempre en las enseñanzas de los colegios nos hicieron creer que las Fuerzas Armadas del Perú eran gloriosas y triunfantes. Además, lo avalan los libros, los periódicos y la televisión. A través de la historia, las Fuerzas Armadas violentaron el orden constitucional y gobernaron dictatorialmente. Al hacerse del poder, saquearon el erario nacional hasta dejar el país en bancarrota. Los presupuestos militares se caracterizan por ser inmensos, más aún el dinero que se emplea en la innecesaria compra de armas. Patrimonio muy necesario para un país pobre como lo es el Perú. Y es que las compras de armas siempre estuvieron acompasadas de hechos de corrupción. Por lo general, los delincuentes involucrados en estos hechos reciben en muchos casos penas menores o simplemente quedan en libertad. Sigo insistiendo que la participación militar en el país debe ser regulada. No es posible que en los grados superiores haya cursos que incentivan a hacerse del poder. Escuchar al general Chiabra decir que el soldado peruano está entre los mejores del planeta es una burla para el valeroso soldado universal. No lo digo yo, sino el estudio que a continuación presentaré. 1. Guerra Perú-Gran Colombia. Sucedió en el año 1829 y fue la batalla de Tarqui la que selló nuestra derrota. 2. Guerra Perú contra Colombia. Ocurrió entre los años 1932 y 1933. Se disputó la cuenca del río Putumayo y la ciudad de Leticia. El ejército peruano fue derrotado. 3. Guerra Confederación Perú y Bolivia contra Chile. Se dio de 1836 a 1839. En esta confusa alianza, las Fuerzas Armadas del Perú fueron derrotadas por las chilenas. 4. Guerra Perú contra Gran Bolivia, acontecida en el año 1841. Lamentablemente, fuimos derrotados en la batalla de Ingaví. 5. Guerra del Pacífico, Alianza Perú-Bolivia contra Chile, entre los años 1879 y 1884. Las Fuerzas Armadas fueron humilladas. 6. Conflicto armado del CENEPA, Perú-Ecuador. En un inicio, nuestros gobernantes nos hicieron creer que nuestras Fuerzas Armadas lograron la victoria. Años después, se supo que la realidad fue otra. Nuestras Fuerzas Armadas fueron derrotadas. ¿De qué gloriosas Fuerzas Armadas nos vanagloriamos? Si consideramos que todas nuestras fronteras están delimitadas, es casi imposible cualquier intento de invasión por parte de algún país limítrofe al nuestro. Además, no soportarían las sanciones impuestas por la ONU en caso de irrupciones territoriales. Considerando que nuestro siempre derrotado ejército del Perú ha perdido el 73% de combates y batallas, es necesario gastar en ellos 1.890 millones de dólares anualmente.